Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar del socialismo del siglo XXI en Ecuador. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál es el caso con Rafael Correa? ¿De qué manera es que ingresa al poder? Y finalmente, ¿qué es lo que explica un poco la elección de Guillermo Lasso, ahora último, en el país hermano? Esto después de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el socialismo del siglo XXI en la versión, o en el sabor, en Ecuador. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí exactamente? Para hablar del tema se encuentra con nosotros la consultora Andrea Pazmiño. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la pregunta inicial es exactamente ¿en qué consiste o en qué consistió el socialismo del siglo XXI en Ecuador y cómo surgió? Hola Sebastián, gracias por la entrevista, por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas de mis opiniones sobre lo que le significó al Ecuador cerca de 10 años de socialismo del siglo XXI. Yo creo que todos estamos familiarizados de una u otra manera en la región con el socialismo del siglo XXI. Es una corriente ideológica en que algunas personas, algunos académicos sostienen que no es una corriente ideológica, que ha sido simplemente un discurso. Yo me voy a referir a ella como una corriente ideológica que nace o sus bases son el socialismo tradicional como lo conocemos, ¿no? La Unión Soviética, Cuba, etcétera. Pero que aquí en Latinoamérica los liderazgos que asumieron esta corriente ideológica lo han ido matizando de distintas formas, al punto que Dricic, que es digamos así, el padre de este concepto, de esta conceptualización del socialismo del siglo XXI, que es un politólogo, académico, sociólogo, que estuvo por mucho tiempo vinculado al gobierno venezolano, en los últimos años sobre todo ha dicho que lo que hoy vive, por ejemplo, Venezuela, no es lo que originalmente debió ser el socialismo del siglo XXI. Uh-huh. En Ecuador, a diferencia de los otros países en los que se asumió el socialismo del siglo XXI, que fueron Venezuela, Nicaragua también, Bolivia, Argentina, en Ecuador hay ciertos matices, ha sido diferente que en los otros países. Yo quiero pensar que la principal razón por la que fue así es porque Ecuador es un país dolarizado, ¿no? Entonces, ciertas implementaciones, reformas, ciertas acciones de gobierno no se pudieron realizar en Ecuador por esta razón. Como para ir detallando un poquito más ciertas cosas comunes en todos los países, creo que una de las principales características que han tenido los gobiernos del socialismo del siglo XXI es estar liderados por líderes carismáticos. En algunos países se los denomina los outsiders, aquellos que no estaban en el espectro político tradicional y que irrumpen el tablero político con el carisma, con el discurso, con la juventud, con una fuerte entre comillas, convicción de reivindicaciones sociales y del sector social, y que llegan a liderar estos procesos a través de ganar elecciones, es decir, se legitiman a través de una elección, y que luego inician una serie de reformas a la estructura del aparato social y que arrancan por los cambios constitucionales. En el caso de Ecuador hubo una asamblea constituyente, y a partir de esa asamblea constituyente, a partir de esas reformas constitucionales, se comienza a armar el aparataje de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, cuya característica también importante es que son hiperpresidencialistas, es decir, se concentra en el Ejecutivo la mayoría de las responsabilidades de la operación del aparato estatal. Ok. Y en ese sentido, digamos, ¿cuál es el discurso con el que se presenta Rafael Correa? ¿Cómo se distingue de los políticos de la época y cómo se distingue, digamos, de las otras versiones, ¿cierto?, del socialismo del siglo XXI. Rafael Correa
ingresa a la política siendo ministro de Finanzas. Académico, había sido profesor de una reconocida universidad de Quito y venía con un discurso con un componente social muy fuerte, de reivindicaciones sociales muy fuertes, de antipoder, de antisistema, y el Ecuador también había vivido momentos de inestabilidad política importantes y un discurso como ese llegó muy fuerte en amplios sectores de la sociedad. Un discurso en contra de lo que él llamaba los poderes fácticos, de poner al ser humano sobre el capital, ¿no? De reunir a las mejores personas para luchar contra la corrupción. En algún momento se acuñó una frase que ha sido muy característica o que fue muy característica de sus administraciones de gobierno: funcionarios de manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes. Venía con un discurso de permitir al ciudadano ser el protagonista de las tomas de decisiones del gobierno. Venía con un discurso en el que quería que el soberano sea quien realmente tome las decisiones, un discurso en el que se quería replantear o fortalecer la soberanía del Ecuador, sobre todo porque en ese momento teníamos una base de los Estados Unidos, la base de Manta, para la lucha contra el narcotráfico. Yo diría que el discurso sobre todo venía con un interesante componente social, que fue lo que más enganchó al electorado ecuatoriano para brindarle un apoyo importante. Y eso es lo que finalmente fue exitoso hasta parte de su gestión, y luego ese discurso sufrió muchísimos desgastes porque se fueron pues desentrañando ciertas acciones que no necesariamente iban acorde al discurso que había ofrecido en un inicio este proyecto, que él en Ecuador lo llamó Revolución Ciudadana, ¿no? Que era el socialismo del siglo XXI, pero para fines comunicacionales aquí en el Ecuador se denominó Revolución Ciudadana. Y justamente a eso iba la otra pregunta, digamos, ¿cuáles de las promesas que hace Rafael Correa cumple, cierto? ¿Y en qué momento se da cuenta Ecuador de lo que está ocurriendo, ¿no? De que lo que prometió y lo que cumplía no eran resultados positivos en cualquier caso? No fue pronto, Sebastián. No fue pronto porque, para poner un poco en contexto, Rafael Correa asume la presidencia del Ecuador con un petróleo de $100 el barril. Para Ecuador eso es un precio histórico, y eso significaba muchísimos recursos para el país, muchísimos recursos para su administración de gobierno. Uh-huh. Y había un planteamiento bajo un esquema que él denominó el Plan Nacional del Buen Vivir, en donde habían macroproyectos muy grandes, sobre todo en sectores estratégicos de energía, telecomunicaciones, temas de la refinería, por ejemplo, que quería repotenciar, y que ninguno de esos llegaron a buen término. Es decir, sí hubieron proyectos que se concretaron, las hidroeléctricas, por ejemplo, pero que están pasando en este momento por procesos de fiscalización muy fuerte, por Contraloría, por irregularidades en los contratos, o porque al momento hay desperfectos en la construcción, en la infraestructura, en la maquinaria en general, y que están trayendo problemas a la administración actual y que van a ser un problema para la futura administración. Entonces, con lo que no se logra entender es cómo con una cantidad de recursos tan grande se hizo tan poco o tan deficiente. De hecho, hay un economista aquí en Ecuador que tiene un libro que se llama Tanto, que le denomina el libro Tanto para tan poco, ¿no? O sea, cómo con tanta cantidad de recursos no se pudo hacer. Hubo un fuerte ofrecimiento, por ejemplo, en temas, hablando del tema social, que era el eje importante del gobierno de la Revolución Ciudadana. En temas de educación, se quiso declarar al Ecuador libre de analfabetismo, cosa que no es así y no ha sido así. El cierre de escuelas, sobre todo en el área rural, fue fuertemente criticada. Se trató de armar un sistema de educación un poco más, si se quiere decir así, centralizado, en donde se armaron
unidades educativas o se construyeron unidades educativas denominadas del milenio gigantescas que podían albergar a 8.000, 10.000 estudiantes, pero que terminaban siendo altamente ineficientes porque lo que sucedió es que aquel niño que tenía que ir a una escuelita rural con una infraestructura deficiente, después tuvo que asistir a una escuela del milenio, pero que estaba a 2 o 3 horas de su casa, causando un ausentismo muy fuerte y un problema de acceso a la educación muy fuerte que hasta hoy lo padecemos. En temas del sistema de salud, lo mismo, se trató de estandarizar los hospitales tipo A, tipo B, tratar de descentralizar o tratar de cubrir parte de los territorios con obras grandes, con infraestructura grande de salud, que al mismo tiempo dejaron al sistema de salud primario bastante debilitado y nos ha causado muchísimos problemas hoy en día, sobre todo enfrentando al COVID. Se dio cabida a muchísima gente en programas sociales, bonos alimenticios, desayunos escolares, se trató de declarar un combate al hambre en Ecuador que no se logró cumplir y así un sinnúmero de proyectos que o se ejecutaron parcialmente o su ejecución no fue eficiente o que siguen todavía esperando ejecución, como la famosa refinería del Pacífico, que de hecho fue un proyecto con Venezuela y que nunca se llevó a cabo. Se expropiaron terrenos, se limpiaron terrenos, se aplanaron terrenos, cerca de $2.000 millones gastados en la refinería que no se construyó. De acuerdo. Entonces, podemos ir hablando de muchísimas cosas, pero son pocos ejemplos como para darles una idea de esto que me estabas preguntando. De acuerdo. Y ahora, y justamente, digamos, ante la última victoria de Lasso, ¿cierto? Digamos, ¿en qué momento es que la sociedad se da cuenta y como que es un punto de quiebre para Ecuador, que lo que está ocurriendo no puede seguir? Esto después de una breve pausa. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando con la consultora Andrea Pazmiño sobre el socialismo del siglo XXI en la versión de Ecuador, qué es lo que ocurrió ahí bajo Rafael Correa. Y la pregunta que dejábamos antes de la pausa era justamente en qué momento la sociedad ecuatoriana se da cuenta que el camino propuesto por Correa, las promesas propuestas por Correa no son las adecuadas y que los están llevando más bien por el mal camino, y cuál es el punto de quiebre finalmente. Han sido paulatinas. El gobierno de Correa aglutinó a muchos sectores y el quiebre con cada uno de los sectores ha sido en momentos diferentes de su administración. No todo sucedió hace 2 semanas en las elecciones o en febrero cuando iniciamos un proceso electoral. Eso ha sido paulatino y se ha dado en distintos momentos, pero creo que hubieron momentos de la administración de Correa que fueron emblemáticos para comenzar a despertar a la sociedad frente a una administración de gobierno que tenía serios problemas y perjudicaba gravemente, yo diría que sobre todo a los derechos y libertades de los ecuatorianos. El primero fue el ataque de Angostura en el 2008, ataque que Colombia incursiona en territorio ecuatoriano para atacar prácticamente el campamento en donde se encontraba Raúl Reyes. A partir de ese hecho, se incautan ciertos equipos y sale a la luz de información de los vínculos que existían y que aparentemente existieron con la candidatura del socialismo del siglo XXI que participó en estas elecciones. Vínculos del narcotráfico, de grupos irregulares, de la guerrilla, con el proyecto de Rafael Correa, con el proyecto del socialismo del siglo XXI. Eso para mí es un primer quiebre fuerte en la sociedad ecuatoriana, porque se comienzan a destapar un sinnúmero de otras cosas y de otros nexos y otras intenciones, sobre todo, que habían detrás de la administración de Correa. Creo que han habido otros importantes, como fueron los hechos en torno a la libertad de expresión en el Ecuador, y que no fue uno, fueron varios. Yo creo que hay 2 que son muy importantes. El uno es del caso El Universo. Correa demandó al caso El Universo
por un hecho muy importante que sucedió en el 2010, que fue una revuelta policial por la ley de servicio público. Policías descontentos por el contenido de esta ley armaron una protesta tratando de reivindicar ciertos de los beneficios que la ley pretendía eliminar, y Correa fue a la protesta, al lugar de la protesta, y obviamente hubieron altercados y problemas y tuvo que resguardarse en un hospital, en el hospital de la policía que se encuentra en el centro norte de la ciudad de Quito. Para sacar a Correa del hospital, que según su versión estaba secuestrado, hubo una incursión de la policía y hubo una incursión militar en donde hubieron disparos a ese hospital. Un periodista del diario El Universo, en un editorial a los días de este hecho, o creo que al día después de este hecho, concluye que ordenar disparar a un hospital es un crimen de lesa humanidad. Por ese editorial, Correa demandó al diario y al periodista, el periodista sigue exiliado en los Estados Unidos, por $40 millones. Oh. Ese caso dio la vuelta al mundo. No solo era el problema del 30S, que así se denominó la revuelta policial, sino un problema que involucraba una de nuestras libertades fundamentales, como es la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de información. Entonces, ese es uno de los casos. Creo que otro muy importante en torno al tema de la libertad de prensa fue el caso del Gran Hermano. 2 periodistas publicaron un libro en el que revelan cómo el hermano del presidente en esa época, Correa, Fabricio Correa, contrataba con el Estado de manera irregular. Estos periodistas también fueron demandados. Y eso también generó en la sociedad, porque estos no son periodistas dueños de medios de comunicación, estos no son dueños de comunicación, son periodistas como tú, como muchos otros, que están haciendo su trabajo de investigación y que son demandados por el presidente, ¿no? Para mí ese es otro quiebre con la sociedad ecuatoriana. La relación con los indígenas, con los líderes indígenas, se fue desgastando en distintos momentos, al punto de intentar quitarles su sede digamos así, su sede de asociación, que está también en la ciudad de Quito. Es un edificio en donde la CONAIE, que es la Confederación de Nacionales Indígenas, sesiona, se reúne, ahí está su liderazgo, digamos que es un lugar emblemático del movimiento indígena, y ahí hubo un quiebre también. Hubieron otras cosas a lo largo de los años que fueron generando muchísimos problemas, como fueron los distintos intentos fallidos de desdolarizar el país, ¿no? La dolarización se volvió una camisa de fuerza económica para el presidente Correa, al no poder tener la posibilidad de, para decirlo de manera sencilla, emitir moneda, ¿no? Con la presión económica, a pesar de haber tenido un barril de petróleo a $100, con la presión económica, con la caída de los precios de petróleo, con el gigantesco aparato estatal que tenía, la burocracia enorme, con la presión económica que había en ese momento, hubieron varios intentos por querer desdolarizar el país de manera frontal, de manera a través de reformas legales, de manera un poco más, digámoslo así, tapiñada, pero la sociedad ecuatoriana, si algo aprecia, es el dólar. Dicen que el dólar es más popular que inclusive que el presidente Correa, o que fue en su momento más popular que el presidente Correa. Eso como para darte varios ejemplos, y yo creo que finalmente lo que sucedió con el desgaste ya del ejercicio de la presidencia, con distintos casos de corrupción que comenzaron a sonar, sobre todo con el tema Odebrecht, que ha sido el que lo ha condenado a 8 años de prisión. Ya se pudo develar otra información, y finalmente lo que sucede es que en una suerte de jugada estratégica en las elecciones las últimas elecciones, no estas, las anteriores, el presidente le cede la candidatura a Lenín Moreno, porque también hubo en su momento el intento del presidente Correa de perennizarse en el poder con una reforma constitucional que no pasó.
Entonces, al no poder volverse a candidatizar, al ser la propia Constitución que le elaboró una camisa de fuerza para él, le cede, digamos así, el liderazgo al presidente Moreno. Moreno sale electo y a partir de ese momento han habido muchas más rupturas con distintos sectores. Han intentado recomponer también el liderazgo, pero el presidente Correa, el expresidente Correa, es una figura política activa todavía en el Ecuador, muy presente en las elecciones. De acuerdo. Una pregunta lo más corto posible, porque el tiempo es tirano siempre, y es, ¿cree que existe un peligro latente en el Ecuador de regresar a un gobierno de ese estilo? Corto. Siempre hay ese peligro, porque el aparato estatal está estructurado de tal manera de que es el presidente, como lo dije, es un modelo hiperpresidencialista, es el presidente quien inclusive propone las ternas para elegir las autoridades de control. Uh-huh. Definitivamente el país, hay muchos colegas que no están en esa línea, el país necesita una reforma constitucional, tal vez no una asamblea constituyente, pero sí hacer un trabajo de reforma constitucional vía la asamblea para evitar que eso suceda. Concentrar mucho el poder en el Ejecutivo es peligroso en cualquier caso, no importa si es un gobierno socialista o no. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias por esa entrevista, señora Pazmiño. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa esta hora y volvemos con la reflexión final. Estamos de vuelta aquí en Contexto con la reflexión final y como hemos visto, la situación o el gobierno, aparte del socialismo del siglo XXI que se vivió en Ecuador, fue desastrosa para esa sociedad. Hubo una cantidad de proyectos, y es que esto le suena similar, gigantescos, elefantiásicos, que no se llegaron a completar y que al final revelaron tener corrupción detrás. En este caso particular, Correa se encuentra fuera y se encuentra además fuera del poder y fuera de parecer que tiene todos los aliados. La sociedad más bien ha buscado refugiarse en un gobierno más ortodoxo, el de Guillermo Lasso, y le ha ganado la alternativa que iba a seguir con el socialismo del siglo XXI. Además, hay que tomar esto en consideración, todo lo que trató de hacer Rafael Correa se vio impedido de alguna u otra forma por la dolarización que tiene Ecuador. Ellos no tienen moneda propia, tienen el dólar simplemente. Y eso impidió que todo el daño que se hizo, aún todo ese daño, fuera en realidad daño contenido por esa institución. Pero nada, con eso terminamos a esta hora en Contexto. No se olvide de visitarnos en YouTube, solo tiene que poner en Contexto en YouTube y lo va a encontrar todos nuestros programas. Tenemos programas sobre deporte, la verdad que tenemos muy pocos ellos, pero tenemos una gran cantidad sobre educación en pandemia, la situación de las MIPES en pandemia, la economía, qué es lo que está ocurriendo exactamente, se pueden aplicar ciertas políticas o no, el sistema de pensiones, las AFPs y además también sobre salud. Sobre salud tenemos una gran cantidad de información, además de esta serie o miniserie, si se le quiere hacer, de entrevistas sobre el socialismo del siglo XXI en la región. Con eso nos despedimos y nos vemos la próxima. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.